muchas veces, no unas cuantas, yo creo que muchas veces hemos estado insistiendo que nuestro Dios lo que habla lo cumple, que nuestro Dios lo que dice lo hace. Y yo creo que nos falta mucho por poder recordar, ¿no? Que pues que la autoridad de Dios es eso, precisamente. Lo que debiera ser en nuestras vidas siempre es que el Señor sabe lo que es, lo que necesitamos, Él sabe cómo hacer las cosas y Él sabe por qué hacerlas. Nosotros somos los que somos incrédulos como nuestros antepasados en algún momento lo fueron, ¿no? Em, Me llama mucho la atención, como siempre, que el Señor siempre tiene para nosotros algo o mucho que darnos. Nuestras vidas, amadas hermanas, no se van a ir de este sistema en el que estamos viviendo hoy sin que hayamos recibido todo lo bueno de Dios. Por eso es que cuando vayamos a comparecer ante el tribunal del Señor, em, nadie se va a ir sin decir, yo no sabía. Todos en algún momento, amadas hermanas, alguien, un familiar, un amigo, un compadre, un hermano, un padre, un esposo, una esposa, todos de alguna u otra manera recibimos palabra de lo alto. Dios habló y hará y cumplirá. Cuando la escritura dice que en el día final los libros van a ser abiertos y la vida de cada uno de nosotros va a ser juzgada conforme a esos mismos libros. No sé si alguna de ustedes algún día se preguntó, ¿qué libros? No sé si Sí, yo algún... sí. Ok, Ayer estaba leyendo. bueno, pues Baruch Hashem, porque esos libros son estos libros que estamos leyendo. Cuando no leemos Hechos, leemos Proverbios. Cuando no leemos Proverbios, leemos Eclesiastés. Cuando no leemos Eclesiastés, leemos Salmos. Cuando no leemos Salmos, leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Deuteronomio, Levítico. Estos libros. Recuerden cuál es la vara. La vara de la corrección es la misma escritura y con la misma vara que miden serán medidas. Estos libros, estos libros se van a abrir porque aquí viene la sabiduría de Dios y la verdad de Dios para encaminar nuestros pasos. Estos libros. Por eso es que en algún momento a la gente se le habló de estos libros y la gente no quiso escuchar. Nadie se va a ir sin decir, a mí nadie me habló, a mí nadie me preguntó. Y de hecho mi esposo hablaba en Shabbat pasado, ¿no? Las que estuvieron ahí en Shabbat. Precisamente de que Dios, en aquel momento en el que estemos ante su presencia y sean abiertos los libros, se dará un dictamen. Con respecto a esto que leímos y no atendimos. La hermana Gaby decía, habló, Dios habló y cumplió. Hará y no cumplirá. Dice la escritura, segunda de Crónicas 26, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no es usted el Dios de los cielos? ¿No gobierna usted sobre los reinos de las naciones? En su mano hay poder, fortaleza,
y no hay quien pueda resistirse. Job 9:12. Sí, ¿quién le estorbará a Dios? ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? Job 42:2. Yo sé que usted puede hacer todas las cosas y que ningún propósito suyo puede ser estorbado. Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si Hashem Sebaot, dice Isaías 14:27, lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano, Él ha extendido, ¿quién lo puede volver atrás? Isaías 43:13, aún desde la eternidad, yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿quién lo revocará? Hay necesidad de entender siempre, siempre tenemos que recordar que nosotros no podemos sacar nuestras propias conclusiones. El propósito de Dios ya está establecido. Isaías 46:10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo lo digo. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Si en nuestra mente finita no cabe el poder dimensionar que Dios tiene control de todo y que todo Dios lo tiene establecido y que todo Dios lo realizará y que todo lo que habló se cumplirá, entonces no hemos entendido la majestuosidad de nuestro Creador. No nos puede caber en esta mente que Dios tiene todo bajo su control. Él tiene todo consejo en su voluntad. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido su herencia, habiendo sido, siendo un prototipo. Ese propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Él obra todas las cosas conforme a lo que Él ya tiene establecido. Por eso es que definitivamente nadie se va a ir, amadas hermanas, sin decir, a mí nadie me habló. Y mucho menos cuando esto se cumpla, se lleve a cabo. Nadie podrá decir tampoco, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo cumplió? Toda esa gente en la que en algún momento alguien habló de él, de su palabra, él cumplirá esa palabra que él dictaminó. Así es que hoy, amadas hermanas, pues quiero compartirles algo. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que pueden ver nuestros ojos,
y aun de lo que no pueden ver. Toda Rabá, Señor, por presentarme delante de su presencia, Señor, primeramente con acción de gracias, sabiendo y entendiendo, amado Rey, que usted ha dado esa gran oportunidad a cada una de ustedes, Señor, y al mundo entero, amado Señor, de estar ante su presencia. Unos con regocijo y con el anhelo de presentarnos cada mañana, Señor, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, a su santidad, Yehoshua Hamashiach, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque venimos, amado Rey, hoy con conciencia de saber quién es usted y quiénes somos nosotros. Hoy podemos, Señor, dimensionar por todo cuanto usted nos ha dado, Señor, en su divina palabra, quién es usted, amado Rey, que nos ha dado entrada al santo lugar, que usted nos convoca cada día. Y así, Señor, sabiendo que usted habla y que usted cumple, estamos ante usted. Gracias, Señor, por su gracia, porque hoy muchos ya no pudieron volver a verla, ni mucho menos abrazarla. Hoy se nos ha dado esta nueva oportunidad, Señor. Hoy abrimos nuestros ojos y podemos ver nuevamente la luz del sol. Es el sol que sale para justificados y no justificados. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey, por poner en nosotros, Señor, este deseo de invocarle. En este momento, Señor, me presento con acción de gracias por esta gran oportunidad, Dios, y por todo lo que usted hace por nosotros. También, amado Rey, poniendo mi pecado o mi transgresión aún, Señor, en la inconsciencia de mi sueño. Si ahí, amado Rey, yo le falté, o todas las que estamos aquí, Señor, faltamos y dejamos que los dardos del enemigo en ese inconsciente tocaran nuestra mente y dividieran nuestra mente, Señor, para pecar en contra suya, Señor. Le venimos a pedir que esta carga la levante, Señor. Que perdone esta transgresión, porque lo que menos queremos, Señor, es estar lejos de su presencia. No nos conviene, amado Rey. Perdónenos en su nombre, Yehoshua HaMashiach, que es el único sacrificio perfecto en el cual podemos tener entrada al santo lugar. Le pedimos, Señor, le pido autorización en este momento para dirigir su palabra e entrar ante su presencia. Que usted disponga lo que deba decir, Señor, que todo sea para su gloria y honra de su precioso y santo nombre revelado, que es Yehoshua HaMashiach, y para la honra del nombre postrero, Señor. Disponga todos los corazones, Señor, a escuchar, y perfórelos, Señor, y golpélos con ese martillo, Señor, que despedaza nuestro corazón, que es roca, y con esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta discernir nuestros pensamientos y las intenciones de este corazón malvado. Amado Dios, que sea conforme a su voluntad, Señor, poner un corazón en orden en cada una de nosotras, donde las emociones de este mundo mental, físico, emocional y pasiones, Señor, que están en esta carne, Señor, puedan ser compatibles a su voluntad, Señor, y no a la nuestra. Le doy gracias en esta hora, en su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amadas hermanas, eh, siempre el Señor habla, siempre lo hemos dicho, siempre, 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 y habla a través de una de ustedes y a través de otra y a través de otra. Bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Tanto con la Eliyá que se leyó el día de hoy, la parashá, la porción que tenemos que seguir estudiando en esta semana, y con respecto, ¿no? Con lo que Dios siempre habla, con lo que Dios siempre dice y siempre le dijo y siempre seguirá insistiendo con este pueblo necio. Pero bueno, con lo que me llama mucho, mucho la atención el día de hoy, amadas hermanas, es que eh,
tenemos que entender que la palabra de Dios se dio o se habló precisamente para cumplirse y para hacer, para dejarnos eh, mm, constancia de que cuando Él habla, Él hace. Pero hay algo muy importante. Yo creo que este mensaje hoy, creo yo, como siempre lo digo, va a ser pues pequeño, ¿no? Va a ser pequeño, porque lo único que quiero enfatizar es que nosotros tenemos que volver a ver cada día el exhibir siempre. Es algo continuo que Dios nos vuelve a repetir. No podemos apresurarnos y olvidar la obra de Dios y su consejo. Que se nos quede grabado. Dice la escritura que renglón tras renglón, línea tras línea. Y no solamente se los voy a decir, voy a buscar ese pasaje para que siempre lo tengan presente, porque a veces pues no estamos constantemente escudriñando la palabra y, y se nos olvida, pero tenemos que siempre estar escudriñando. Dice Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Este versículo yo ya lo había tocado hace tiempo y está enfatizando constantemente la importancia de leer, de entender, de tener paciencia y atención y no poner la escritura superficialmente o como mucha gente hace. Tomo lo que me conviene y lo que no me conviene para hacer énfasis y en mi vida que esté equivocada, no lo tomo. No. Recordemos la insistencia de Dios. Cada día, si tú no insistes con un martillo en pegarle a una piedra, pues no la vas a romper. Pero va a llegar un momento en que tanto golpees que esa piedra se partirá. Así es que si nosotros no insistimos, grábense bien este pasaje, ahí pónganlo, escríbanlo y pónganlo ahí en algún lugar donde ustedes pasen continuamente y les recuerde que si nosotras no estamos constantes y enfatizando en comprender la escritura con paciencia, con atención, sin ser superficiales, poner nada más, sí, ya lo leí, ya. No, porque la insistencia de Dios es en mandamiento tras mandamiento, en renglón tras renglón, en línea tras línea, un poquito allá, un poquito acá, pero Dios está insistiendo en nuestras vidas constantemente. Era necesario y es necesario hasta el día de hoy que se entienda, que se entienda que su palabra es verdadera, pura, santa, que convierte el corazón de los hombres, para que no caigamos. Fíjense, este pasaje em, acaba diciendo un poquito aquí, un poquito allá, para que vayan y no caigan y se quiebren sus huesos.
y sean enlazados y apresados. Muchos, si no entienden, muchos caerán y tropezarán y serán quebrantados porque son ciegos, porque no quieren ver las maravillas de su escritura, de su Torah. Por eso Dios dice un poquito aquí, un poquito allá. Nosotros no podemos pervertir las palabras de Dios porque todas ya están ahí. Jeremías 23 del 36 al 38 nos dice, y no se acordaron más de la profecía del Señor, porque cada palabra suya la tomaban como una profecía, como una palabra. Pues habéis pervertido las palabras del Dios viviente, de Hashem Sebaot, nuestro Dios. ¿Cuántas personas no pervierten línea tras línea, mandato tras mandato, y dicen, eso ya no, eso fue, eso se quitó? Es pervertido la palabra del Dios viviente que salió de su boca. Por eso es que esa misma espada, dice el Señor, que sale de su boca, esa será la que los juzgará en el día postrero. Porque nadie podrá decir que no se mandó a profetas a hablarla y los mataron a espada. No tomaron esa profecía como la luz que salía de la boca del Señor para iluminar las vidas, no solamente de los antiguos, sino de todos nosotros. Isaías 6:9 dice, Él dijo, ve y di a este pueblo. Otra vez, como dijo la hermana, habló, hará y cumplirá. Isaías 6:9 y 10 dice, y Él dijo, ve y di a este pueblo. Escuchen bien, pero no entendieron. Miren bien, pero no comprendieron. Entonces es ahí donde se cumple que será tropiezo y lazo y trampa para los habitantes del pueblo. Porque no atendieron, ni miraron, ni quisieron comprender, ni quisieron escuchar. Pero Dios seguirá hablando y seguirá haciendo y seguirá cumpliendo su voluntad. Salmo 106:13 dice, se apresuraron y olvidaron su obra y no esperaron su consejo. Por eso es que cuando en algún momento dimos la palabra que significaba Naminim, que es un exhibidor de la palabra de Dios, es necesario que entendamos que no podemos olvidar su obra ni su consejo, por eso es que tenemos que exhibirlo. ¿Y cómo lo vamos a exhibir, amadas hermanas? Voy a leer Hechos 10, y todas lo conocen, todas lo han leído. Y si no lo han leído, bueno, pues ahorita lo van a escuchar, las que no lo han leído. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campiña
llamada la italiana, Goy Kadosh, un piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La sedacá ha subido hasta los cielos. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino que se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y tuvo gran hambre, dice, y vio desde el cielo abierto que descendía algo semejante a un lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor mío, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Todo esto que se le había enseñado a Pedro, obviamente, era todo lo que no podíamos comer, ¿sí? Todo lo que no había puesto el Señor, que ellos conocían en Levítico 11. Ellos sabían todo lo que no era compatible con la santidad de Dios, que aquí lo ponen como inmundo. Ninguna inmundicia he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez, pero hoy le dijo, lo que Dios purificó, lo que Dios habilitó, lo que Dios limpió, no lo llames inhabilitado o profano. Común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que esto significaba en la visión que había visto, he aquí, 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el poder de Dios, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, justificado por Dios y temeroso de él,
y que tiene buen testimonio delante de la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, así, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. No le adoró de una adoración, hermanas. Tuvo em, una comprensión de lo que estaba ocurriendo en ese momento y simplemente hizo una pleitesía. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán incompatible es o abominable para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inhabilitado o profano delante de Dios. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin cuestionar. Así que preguntó, ¿por qué causa habéis venido? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tu sedacá han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así luego envié por ti, y tú has hecho en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Todo lo que Dios ha mandado y ha hablado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yehoshua, que es el Señor de todos. Y vosotros lo habéis divulgado en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el poder del Santo a Yehoshua. Y éste anduvo diciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aún nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que se ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibieran el perdón de pecados en su nombre. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pablo, que quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el poder de Dios. Amadas hermanas, yo sé que toda esta palabra ustedes ya la habían leído. Pero, ¿qué nos quiere decir Dios con esto el día de hoy? ¿Qué quiere que entendamos? Si todas ya conocemos este pasaje de lo que sucedió con Cornelio, que Dios no hace acepción de personas.
Primeramente, que Dios habla y Dios cumple. Aquí lo acabamos de ver. Y muchos pasajes anteriores, un poquito aquí, un poquito allá. Dios nos habla constantemente, amadas hermanas. Pero a veces hacemos caso omiso a todo lo que Dios habló y cumplió, hará y seguirá cumpliendo. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en este pasaje que nosotros ya habíamos leído constantemente? Bueno, que lo que hizo Pedro al bajar este lienzo y ver que esas cosas que Dios ya había prohibido en un tiempo atrás y que como mandato, no solo a ellos de ese tiempo, sino hoy a nosotros también se nos ha dado de no comer lo que no es correcto, lo que Dios ha puesto como, em, como inhabilitante, ¿verdad? Como algo que está prohibido para nosotros como pueblo. Nosotros hoy se nos ha dado ese mismo mandato de no hacerlo. Pero a pesar de que él sabía que no lo podía hacer, él pensó, algo hay aquí, algo más que no lo dejó sacar sus propias conclusiones. Esto es el mensaje del día de hoy. No podemos hacer caso omiso a la palabra de Dios, porque en todo tiempo el Señor nos está hablando. Pero si nosotros no estamos atentas y alertas y escudriñando constantemente la palabra del Señor, como lo dice su escritura, y lo acabamos de leer, un poquito aquí y un poquito allá, línea tras línea, hermanas, mandato tras mandato, renglón tras renglón, para que no caigamos, para que no seamos confundidas, porque Pedro lo sabía y sabía que el que habló, hizo. Ellos sabían que la escritura estaba dada para irlos afianzando, para que ellos supieran las confirmaciones de Dios, cuando sí, cuando no, eso sí. Para eso es la escritura. Él no pudo sacar su propia conclusión de lo que había visto en ese lienzo, en esa visión que salió, que bajó. Por eso es que nuestros hermanos cristianos no pueden comprenderlo, porque la palabra de Dios no ha hecho, no porque no tenga el poder, sino porque ellos no han dejado de que la escritura haga en ellos, porque no han sido constantes. Ellos solamente dicen, ya Cristo, ya quitó. Eso ya no es del Antiguo Testamento, cuando la misma escritura dice en Mateo que Él no vino a quitar nada. Él no vino a abolir, sino vino a darle el perfecto cumplimiento. Pero como no leen línea tras línea, renglón tras renglón, no están constantes en la escritura, no pueden comprenderlo. Pues aquí Pedro no sacó sus propias conclusiones, porque Pedro sabía lo que Dios ya había determinado y lo que sale de su boca no cambia. ¿Qué es esto que Dios me quiere? No, Señor. Ninguna cosa que no sea habilitada, que no sea santa, ha probado mi boca. Pero no se refería a Dios. Dios no estaba aquí hablando de alimento. Dios no estaba hablando de ningún alimento. Dios estaba hablando de personas, porque a las personas también se les llamaba profanas o
o inmundas a las personas. Dios no estaba hablando de comida, pero Dios hace una relación con lo que Pedro ya conocía. Pero Pedro tampoco se quedó con eso, tampoco se quedó ahí con lo que él tenía percibido. Alguien tiene su micrófono abierto, hermanos. No sé quién es, no me aparece. Entonces quiso confirmar Pedro qué era lo que Dios le estaba queriendo decir con esto. Y definitivamente supo que no se trataba de, de alimento. A estos Goy, a estas personas que no pertenecían al pueblo, el Señor no había hecho acepción de personas porque había mirado que aunque ellos estaban apartados del pacto del Señor, ¿sí? De sus mandamientos y de todo lo que Él tiene hoy para el pueblo, este varón fue digno porque escuchó e hizo. Y de hecho, Oseas 2:18 dice, esta es la visión que ve Pedro, hermanas. Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Esto que vio Pedro en el lienzo es Oseas 2:18. Había todo tipo de aves del cielo, todo tipo de cuadrúpedos de la tierra y todo tipo de reptiles que se arrastra. Estos son los goyim. Estos son los goyim de Hechos 10. No se trataba de alimento, se trataba de personas, de que Dios no iba ya a hacer acepción de personas. ¿Qué nos quiere decir Dios el día de hoy? Precisamente, primero, que no podemos nosotros hacer acepción de personas porque solamente Dios sabe quién es y quién no va a ser. ¿Quién se va a dejar moldear y quién no se va a dejar moldear? ¿Quién va a escuchar su palabra y la va a tomar por inmunda y quién la va a tomar como pura? El mensaje también es lo que hizo Pedro, que no sacó su propia conclusión humana. ¿Cuántas veces nosotras, amadas hermanas, sacamos nuestras propias conclusiones sin llevar este escudriñamiento? ¿Qué querrá decirme Dios con esto? Dios jamás nos va a llevar a algo que vaya en contra de la voluntad de Él para beneficio propio. Él quiere lo bueno para nosotros. Por eso es que siempre Dios habla. Y esto que hoy dijo la hermana Gaby en la mañana, Dios habló y cumplió. Dios habló en este tiempo y cumplió. Dios le dijo a Pedro algo y le mostró una visión de algo. Era de alguien. Se trataba de alguien para que Pedro entendiera. Dios tuvo a bien ponerle que él no pudiera comprender para poderse cuestionar. Es que Dios no me puede estar diciendo que coma. Como muchas veces se puede poner en nuestra mente cosas que nosotros tenemos que ponerlo en oración y ir al Señor y decirle, Señor, esto, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? No entiendo. Es válido preguntar. No entiendo.
El Señor te llevará a su palabra, un poquito aquí y un poquito allá. Pero necesitas ser constante. Necesitamos ser constantes, amadas hermanas, para poder entender su mensaje. Si nosotros no somos constantes, no vamos a entender, no vamos a comprender y mucho menos vamos a poner en práctica. La intención de la escritura, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, mandato tras mandato, renglón tras renglón, por piedad. Es la palabra de Dios que nos está diciendo que con paciencia y a denuedo, como decía nuestra hermana, atención, sin poner superficialidad en la escritura, ir a lo profundo. El Señor nos está sugiriendo que su enseñanza, hermanas, tiene que ser gradual, detallada, efectiva, para que nos hagamos conscientes de su precioso mensaje. ¿Qué nos está tratando de decir, amado Dios? Nosotros, por no ir, por no pensar como escudriñó Pedro en su mente, damos conclusiones erróneas porque no nos adaptamos aún todavía a todas las palabras de lo alto para bien de nuestra vida. Necesitamos que lo que viene a nuestra mente, hermanas, sea confirmado por Dios. Dios le confirmó a Pedro qué era lo que en su mente no podía él determinar, porque él sabía que todo lo que se había mostrado ahí no era apto. Lo iba a inhabilitar ante el Creador. Y lo que nos dice Oseas, esto no tiene que ver con animales, Pedro, recuerda la escritura. Si Pedro había escudriñado la escritura de los antiguos, de los profetas, por Dios él sabía que esto no eran eh, animales que él tenía que comer aunque tenía hambre. Cada cosa que nos acontece, hermana, tiene que ver con algo que Dios quiere hacerte ver. Por eso es que yo insisto e insistiré, porque Dios insiste en nosotros. Que no estemos tan superficiales en la escritura. Que no, ay, sí, ya leí. Sí, pero ¿qué entendiste? ¿No entendiste nada? Pues vuélvele a leer. Pues vuélvele a leer y vuélvale a leer las veces que sea necesario, hasta que el Señor te dé el entendimiento para que sepas y comprendas y puedas llevar a la práctica y no saques tus propias conclusiones. Sin que Dios haya confirmado aquí este mensaje, es que cuando Dios habla, tiene un propósito para cumplirlo, pero tiene que ser confirmado. Muchas de nosotras tenemos mucho afán en querer una respuesta pronta a muchas cosas y por eso es que siempre les he dicho, cuando ustedes me preguntan algo, no voy a responder de inmediato, perdónenme. No lo voy a hacer porque se necesita una confirmación. No puedo hablar a la ligera. No podemos hablar a la ligera sin que Dios confirme su palabra. No viene de nosotros, es Dios quien habla, es Dios quien hace, es Dios quien cumple o cumplirá según a su propósito. Si te conviene, si no, no lo hará. No lo hará, amadas hermanas. Tenemos que entender que su enseñanza que Dios presenta ante nuestros ojos y ante nuestros oídos nos sugiere si te parece. Si no te parece, no lo hagas, hija, está bien. No te está sugiriendo.
Dios no te sugiere si a ti te parece. Esto ya está dado por Dios. ¿Y quién mejor Dios para darnos un dictamen conforme a su confirmación de Él? ¿Cómo? ¿Cómo la profecía de Dios se encargará de sacar lo oculto en el corazón del hombre? Si no, Dios nos escudriña. Y si no estamos ahí de una manera gradual, detallada, constante, como esa gota, dice Proverbios, esa gota que está constantemente pegándole a la roca. Su mensaje tiene que ser escuchado constantemente por nosotros. Por eso es que si nosotros no atendemos, seremos, como dice Isaías 28:13. Si no atendemos, hermanas, a este mandato de estar escudriñando la escritura, caeremos sobre nuestras espaldas y nuestros huesos serán quebrados. Seremos apresadas, enlazadas por nuestros propios dichos de nuestra boca, sin haber traído esto a una confirmación del Creador. Amado Dios, Padre celestial, Dios todopoderoso, Creador de todo lo que existe. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey, por su palabra. Gracias, amado Padre, por confirmarnos hoy, Señor, que no podemos sacar nuestras propias conclusiones, que sus proezas, sus maravillas, cada paso, cada línea de su bendita y maravillosa palabra, Señor, va a ser el efecto en nosotras. Necesitamos entenderlo. No seguir, Señor, apresuradas en nuestras emociones, Señor. Necesitamos, Dios, sacar ese denuedo, ese esfuerzo, ese valor, esa valentía, esa tenacidad que esto significa. El ardor por su palabra, amado Rey. La tenacidad, el coraje que debemos demostrar para cada desafío, Señor, que usted nos muestre en su divina palabra, para hacer su voluntad. Amado Rey, ayúdenos a no sacar nuestras propias conclusiones, Señor. No nos permita dar un paso sin que usted haya confirmado lo importante de su palabra en nuestra vida para hacer su voluntad, amado Padre. Que esa valentía, Señor, que ese coraje que tuvo Pedro, Señor, al buscar la confirmación de eso que él no podía entender porque usted le había dicho que no. Y lo que sale de su boca, Señor, no se va vacío. Lo que sale de su boca es santo, santo, santo y justo. No podía usted, como hijo de hombre, arrepentirse y mentir lo que ya había dicho que no se debía hacer. Pedro no se dejó llevar por sus emociones y sacó sus propias conclusiones. Ah, ya puedo comer entonces. No, algo había. Y como Pedro había escudriñado un poquito aquí, un poquito allá, supo que el profeta no hablaba de animales, que se trataba de otra cosa y eran personas. Este siervo Cornelio que vino ante él, al cual usted injertó del que él hablaba. Él no sacó sus conclusiones humanas.
Él escuchó su palabra, atendió a ella, porque sabía que se cumpliría y se cumplió en Cornelio. Gracias, Dios, porque así como en él, Señor, nosotros queremos que haya una confirmación de cada una de nuestras cosas que vienen a nuestra mente en sueños, Señor. Todas aquellas, Señor, todos aquellos que vengan constantemente, Señor, a su palabra, para que verdaderamente sea como esa espada de doble filo, Señor, y que saque lo oculto de nuestros corazones para que se haga manifiesto lo que hay en ellos, que es un cúmulo de emociones, Señor, ahí mal contempladas, mal percibidas, que solamente tenemos como seres humanos y que no entendemos, pero que no venimos a que se haga una confirmación ante usted. Perdónenos, Dios. Perdónenos. Por favor, se lo pedimos. Porque muchas de las cosas que nosotras estamos pasando hoy es por eso. Porque sacamos conclusiones propias en nuestra humanidad, en nuestras emociones, si venir a consultarle y que nos dé una confirmación, Rey. Perdónenos, levante esta carga, Señor, y otórguenos, como siempre, amado Rey, seguir viniendo ante usted para escuchar, para seguir siendo afirmadas, Señor, y seguir siendo exhibidoras de lo que usted ya nos ha enviado y nos ha mandado y nos ha dicho. Gracias, Dios. Gracias, porque usted, Señor, nos afirma, nos establece y nos conforta en cada desafío. Usted es bueno, Dios. Usted es el único bueno. Por eso es que le pedimos que cuando nuestra mente se llene de propios razonamientos, Señor, usted venga a nuestras vidas, a estas mentes, Señor, que no se cansan de pensar y pensar. Aleje, Señor, todas esas cosas, Señor, que nos impidan escucharle. Esas flaquezas, Señor, que empiezan a desgastarnos, porque pensamos en uno mismo, en círculo, en el mismo pensamiento, siempre, siempre, pero no venimos a su regazo, a que nos dé una confirmación, Señor, de lo que es justo, correcto y santo a nuestras vidas, para que no estemos sufriendo por nuestras propias consecuencias, por nuestros propios dictámenes, Señor. Reconocemos su grandeza, Señor, y sabemos, amado Dios, sabemos que usted nos dará confirmación a su debido tiempo, aunque tarde, Señor. Escúchenos, escúchenos, Dios, porque si no lo escuchamos a usted, empezaremos a escuchar nuestra propia voz y nuestro propio corazón malo, peligroso y perjudicial para nosotros mismos. Que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus pensamientos y no nuestros pensamientos, y sus caminos, nuestros caminos, sus caminos, Señor. Que sus pensamientos sean sembrados, amado Dios, en nosotros, para no seguir pecando y haciéndonos tropezar a nosotros mismos y a otros. Gracias, Dios. Gracias por su palabra de este día y de todos los días. Gracias por poner un corazón atento, Señor. Gracias por hablar, hacer y cumplir su voluntad. Oh Adonai, Hashem Sidekeinu, justicia nuestra. Gracias por traernos ante su presencia, Señor, a escucharle, a atender
para hacer esos verdaderos naminim, exhibidores, Señor, de su voluntad, esos portadores de ese martillo, Señor, que irán a lo profundo hasta sacar la suciedad de todos los corazones, Señor, lo oculto que hay ahí, amado Dios, ese deseo incontrolable. Esa oración, Señor, que venimos a hacer ante su presencia, amado Rey, sabemos que no somos nosotros, es usted quien lo hace, porque le necesitamos, Señor. Porque esta oración, amado Rey, asegura en causar nosotros ese deseo, Señor, de seguir aprendiendo, de invocarle, de aprender para hacer su voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, por cada hermana, Señor, que está aquí constante, valiente, esforzada, animada con su divina palabra, Señor. Toda Rabá, Señor, por sus casas, por sus hogares, por sus hijos, por sus esposos, por sus familias, por sus trabajos. Siga guardando como hasta el día de hoy nuestras vidas, nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Y por favor le pedimos. Y no por pedírselo es que usted lo haga. Usted lo hace, Señor, sino porque nosotros tenemos la necesidad de usted, que le pedimos, Señor, que siga guardando como hasta el día de hoy nuestra entrada y nuestra salida, y que todo nuestro ser le alabe, que todo nuestro ser le alabe, que seamos unas alabanzas, Señor, vivas para usted. Que donde pise la planta de nuestros pies, Señor, recordemos que ahí está usted, que usted, Señor, es Israel, que le pertenecemos, amado Rey, que hemos pasado, Señor, de las tinieblas a su luz admirable y hemos venido, Señor, prestas a escucharle, porque usted habla siempre, Señor, y usted sigue haciendo lo propicio en nuestras vidas, amado Padre. Gracias por este momento. Líbranos de las acechanzas del adversario, Señor, de oído, de palabra, de vista, de nuestra mente, en tocar, en pisar, que donde quiera que estemos seamos luz con su luz, Señor. Gracias le doy en esta mañana, Señor, y he orado por mí, por mi casa y por su pueblo Israel, en su nombre que es sobre todo nombre, Hashem Yehoshua, que es único Dios vivo y verdadero, quien es Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.